pandas, que es la representación de panel dataset, bueno, y que después van a aparecer otras polars que también tiene que ver con esto, pero en general pandas hasta este momento es como la biblioteca fundamental para Python para el manejo de ARTAS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con pandas? Vamos a importar un dataset. La intención de importar el dataset es que veamos cómo se importa el dataset y cómo podemos empezar a manipular los datos. Entonces, siempre que importamos una biblioteca o un paquete, una paquetería de funciones, vamos a utilizar el import y decimos import as. En este caso, el as es opcional. Ustedes pueden utilizar directamente, si utilizan import pandas, ya. Pueden utilizar en el futuro pandas, la palabra completa pandas. No obstante, digamos, entre los programadores de Python hay una convención de que pandas se le abrevia como PD. Ahora, las abreviaciones son una buena idea cuando tienes pocas bibliotecas, ¿no? Pero cuando eso se fue llenando de bibliotecas, entonces como que ya no sonaba este, tan fácil ponerle alias a todas las bibliotecas. Entonces, hay muy poquitas que tienen alias, ¿no? Por ejemplo, las más comunes son Panda, NumPy, y ya, yo creo que son los más populares, con alias. Entonces, el alias será PD. En el futuro, cuando digamos PD, nos referiremos a la paquetería completa de Panda. Bien. Entonces, vamos a hacer esta primera importación. Vamos a importar el dataset que se llama CarData. Entonces, suban aquí su archivo CarData. Déjenme, voy a mi Finder y voy a subir aquí el archivo que se llama CarData. Entonces, CarData es un archivo CSV. Ustedes pueden subir, de hecho, cualquier tipo de archivo Panda. Tiene las ventajas que puede abrir casi cualquier tipo de objeto, y de cualquier tipo de formato. De hecho, si ustedes tienen archivos en Stata o en SPSS, seguramente Pandas puede abrirlo. Eh, entonces voy a utilizar la función del lector de CSV, que en este caso es de Panda. Quiero que tomes la función que se llama readCSV, y abro paréntesis y le coloco el nombre del archivo. Puedo colocarle más opciones, como que, por ejemplo, si el archivo viniera comprimido en un archivo zip, le puedo indicar que el archivo está comprimido en un archivo zip. Entonces, ustedes pueden tener un archivo, por ejemplo, CSV, que está muy grande y lo tiene que comprimir porque de esa manera a lo mejor pasa a través del correo o de esa manera se vuelve un archivo más fácil de manipular. Entonces lo pueden hacer. También puede leer cosas desde GitHub, puede leer cosas desde Kaggle, puede leer cosas desde Drive. No, Drive no. Para Drive tendríamos que utilizar otras opciones. Pero bueno, digamos que empecemos por lo más básico, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos un archivo? Le damos pandas, readCSV, le damos data. Ahora, si ejecutamos estas celdas, se van a imprimir los datos de esta manera. Si ustedes le dan print al objeto que se llama data, las columnas se imprimen así. Si ustedes le quitan el print, o sea, si ustedes escriben simplemente data, y digamos, vamos a comentar esta línea, si comentamos esta línea y solo imprimimos data, el objeto que se muestra es de este estilo, ¿no? Es un estilo más tabular, como más con sombrero distinto para la fácil lectura de los datos. Ustedes eligen cuál es la que más les hace sentido para la manera que ustedes trabajan. A mí me hace más sentido utilizarlo así, y bueno, y porque en general tengo un tema de dislexia, entonces a veces sí me sirve que esté el sombrero distinto. Entonces, es importante tener, digamos, mecanismos para eso. Entonces, lo que va a hacer Panda, si yo le pongo data, me va a imprimir todo lo que más o menos un preview de cómo viene la tabla. Entonces me imprime los primeros cuatro y los últimos cuatro y me pone como puntitos para decir aquí en medio hay más información. ¿Sí? Vale, entonces, y recuerden algo, Pandas, Python, en general Python, a diferencia de R, esta primera columna que no tiene un nombre, esta es una columna de hecho, no tiene un nombre, pero es el índice, el index de la columna, de la tabla. Entonces, los índices en Python empiezan en cero. Entonces, tienes la fila uno, la fila cero. Tienes la fila 2, la fila uno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean uno de estos objetos y se pregunten cuántos elementos hay en esta tabla, hay 301, porque el índice llega hasta 300. De hecho, aquí abajo les dice, hay 301 renglón. Bien. Ahora, vamos bueno, estos serían como los elementos que tienen algunos de las descripciones de las variables.
Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que le estoy diciendo aquí es, le estoy diciendo a Python que me muestre del objeto que vamos a quitarle la palabra print y el último paréntesis. Creo que eso es más sencillo de verlo así. Y ahorita si quieren regreso a la composición completa. Pero así es más sencillo verlo. Lo que estoy diciendo es, de data, eso es, ¿cómo se lee una función en Python? Se lee como si leyéramos una ecuación. Empezamos de lo de afuera hacia lo de adentro, ¿vale? Entonces, le decimos de data, abro bracket, le digo, bueno, del objeto data, quiero que hagas algo dentro de la tabla data. Y dentro de la tabla data quiero que tomes data y que tomes la columna price. Esto significa tomar una columna. Tomo la columna price y quiero que la columna price sea mayor a 10,000. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy como si hiciera en Excel un filtro. Estoy diciendo, quiero que hagas un filtro y solo me muestres aquellos que tienen un precio superior a 10,000. Le doy run el chango, esperen. Es que no existe la columna price, sí existe, ¿no? Ah, ah, mm. Sí, la tengo que crear, parte de la actividad. Bueno, vamos a pedirle al chat que nos ayude a resolver esta actividad. Ah, había olvidado que tenía aquí una actividad intermedia. Bueno, tenemos dos opciones. Dado que tiene perfecto, digamos, tiene contexto completo de lo que estoy haciendo, le puedo decir a, este, a Colab que me explique el error. Y seguramente lo que va a hacer es va a entrar a la celda anterior y va a encontrar que una de las cosas que me falta es esto, ¿no? Me dice, bueno, en realidad lo que ocurre es que en realidad la columna no se llama price, se llama selling price. Y, y no hay ningún carro que esté por encima de 10,000. ¿Vale? Bien, ¿sí? Ok, va. Bien, ahora, los carros que el año sea 2015 se vería de esta manera. Igual, es la misma idea, cómo funcionan los filtros, es la tabla, abrimos brackets para decir que estamos operando dentro de la tabla, y dentro de la tabla le decimos, seleccionamos la columna year, y de la columna year quiero que específicamente tome el valor que es 2015. Ahora, en programación, no lo olviden, seguramente esto lo saben de otros temas, de otros cursos de programación, hay tres tipos de operadores, y los tres tipos de operadores son, uno es asignación, ¿y qué significa asignación? Es utilizar solo un igual. Cuando yo aquí, si hubiera puesto un igual, lo que le estaría diciendo a Python, quiero que asignes a esta columna el valor 2015. Si utilizo doble igual es comparación. Entonces le estoy diciendo, la columna quiero que la compares con 2015 y que selecciones aquellos que son iguales. El otro tipo de operación son los mayor que y menor que. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí dudas con eso? Va. Bien. Ahora, eh, digamos ahora la columna precio va a estar, aquí va a tener un error, vamos a ejecutarla. Lo que le voy a decir, quiero que los datos, los filtres, quiero que tomes únicamente los que son de 2015 y quiero que después me imprimas, no tenés esto, estoy diciendo, quiero que tomes la columna precio, ya sabemos que está mal esta precio, ahorita la corregimos, y que calcules la mediana de esa columna. Lo ejecutamos y seguramente va a marcar un error. Vamos a decirle que nos dé el error y el error es el precio, ¿no? Porque la columna price no existe, existe la columna selling price. Y eso es seguramente lo que va a encontrar. Le damos a aceptar, porque eso es justamente lo que nos está corrigiendo, sí, la que nos está corrigiendo que la columna que existe es la selling price, no la columna price. Y ahí está, ¿no? Entonces lo que hizo fue, repitamos los pasos, es primero filtró aquellos que son modelos que son justamente del año 2015 y a eso lo que lo llamé un objeto que se llama filter data. Ese filter data es a su vez una tabla.
Y luego de esa tabla, quiero que entonces selecciones la columna que se llama Selling Price. Punto median significa que a la columna quiero que le apliques el método de la mediana y ya, eso es, imprimo la mediana. Entonces la mediana del selling price de la columna es 5.25. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Comentarios? Ok. Vamos a hacer un plot. Python tiene múltiples plots, tiene múltiples herramientas para hacer plots. Vamos a utilizar la más básica de ellas, que es un matplotlib. Matplotlib y un pyplot concretamente. Entonces lo que voy a hacer es importar del módulo que se llama matplotlib las funciones, el paquete de funciones de pyplot, y le voy a poner un alias, y el alias va a ser plt. ¿Sí? Entonces, en adelante, cuando yo utilice plt punto algo, me estoy refiriendo a que estoy utilizando el módulo pyplot de matplotlib. Le vamos a dar RON para importar ese conjunto de herramientas de gráficos. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a tomar, le voy a decir, quiero que tomes la función de gráfico y quiero que punto scatter, le estoy diciendo, quiero que utilices un gráfico de scatter plot. ¿Cuál es un gráfico de scatter plot? Es simplemente un gráfico de X y Y graficando todo en puntitos. Entonces quiero que hagas un scatter plot graficando dos cosas. La columna de kilómetros o de kilómetros y la columna de price. Y luego, bueno, otra vez la de price está mal, ¿no? Porque en realidad sabemos que es selling price. Voy a copiar el nombre de aquí arriba para que ya no me aparezca el error. Entonces, vamos a graficar esto y este es selling price. Entonces, le estoy diciendo, grafica esto. Vamos haciendo por partes si quieren. Esto es una buena práctica también para que vayan explorando cómo va funcionando su código. Entonces, yo les diría, primero vayamos comentemos todas estas líneas. Pongamos un comentario aquí así. Entonces, vamos a ver cuál sería la función básica si solo hago esto. Es decir, aquí le estoy dando la instrucción de hacer el gráfico. Y luego le estoy diciendo que muestre el gráfico. La última línea dice PLT Show. Muestra el gráfico. Es lo único que le estoy diciendo y vamos a ver cómo se ve. Si hago esto me va a decir, ay, pero ¿cuál es el error? ¿Kilómetro? Ah, no voy a hacer este kilómetro. Veamos. Mm. No existe la palabra, no existe la columna de kilómetros, se llama KMS Driver. Ese es el error. Va. Sí. Entonces, si ustedes lo ejecutan, lo que van a encontrar es ¿cuál es lo principio que pensaríamos? Bueno, que hay una relación entre el número de kilómetros de recorrido que ha tenido el auto y el precio de venta. Entonces, una de las hipótesis que podríamos tener, que es que a más kilometraje, el precio de venta es más bajo, ¿no? Entonces, esta relación debería de ser como si fuera una pendiente negativa. No parece tan claro, pero bueno, ahí es más o menos lo que tenemos en gráfico. Ahora, vamos a agregarle cosas a este gráfico. ¿Qué cosas le voy a agregar? Por ejemplo, lo primero que le voy a agregar es que descomentemos esta línea. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es decirle, quiero que el título ahora tenga ese texto. Y le pongo título. Luego, si descomento la siguiente línea, lo que voy a hacer es decirle que ahora le ponga en el eje X kilómetros de conducción. Entonces, aquí me dice que aquí va a poner, son los kilómetros que ha tenido de conducción el automóvil. Entonces, noten, por ejemplo, que tiene más de 500,000 kilómetros, su precio es muy bajo. Este, y bueno, y veamos la última columna. La última es agregarle simplemente en el precio. ¿Vale? Bien, hasta aquí, dudas con cómo se hace un gráfico en Python. ¿Vamos bien? Ok, va. Ok, veamos, aquí vamos a tener hay que corregirlo si quieren de una vez. Ya sabemos que kilómetros no se llama así, ni que selling price, ni que price se llama así. Voy a copiar todo esto y lo voy a corregir. O pueden corregirlo con la herramienta de Google Colab. Vamos a hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, el gráfico ahora le voy a pedir que el color sea rojo, los puntos que sean rojos, y le voy a decir que el grid, que agregue un grid. ¿Para qué sirve el grid? Es simplemente para hacer una cuadrícula y a veces es importante para poder hacer una lectura de los datos desde el gráfico. Y bueno, y listo, vamos a hacer el gráfico.
y el plot se vería de esta manera, ¿vale? Sí. Aquí les dejo una práctica extra y un par de ejercicios. Si pueden hacerlos, por favor, inténtenlos en casa. Estaría interesante para que puedan evaluar cómo van utilizando Python. ¿Va? Bien, vamos a cambiar a la lección 4. Entonces voy a cerrar esta lección y me voy a ir a la lección 4 y la voy a activar en Colab otra vez. Entonces voy a Colab. Bien. Ahora, ¿qué es la lección de hoy, de qué trata ahora? Bueno, sucede que a veces hay paqueterías que no se cargan de forma automática en Python, ya sea que lo tengan instalado localmente en sus máquinas o lo tengan que ocupar en Colab. Cuando eso ocurra, entonces vamos a tener que comunicarnos con la consola. La consola digamos, es el lenguaje de máquina más básico que tenemos desde este tipo de herramientas, desde la computadora que tengo yo o de la que tienen ustedes. Hay todavía un nivel digamos, hay un tipo de lenguaje todavía muchísimo más abajo, y otros lenguajes que requieren muchísimo más código más básico, pero no, en general ya no casi no se ocupan, al menos no en nosotros, no como científicos sociales, pero digamos el nivel más complicado que vamos a utilizar es hablar con la consola. La consola, para los que tienen Windows, es como el símbolo de sistema. Entonces, cuando ustedes le dicen a Windows, muéstrame el símbolo de sistema, por ejemplo, les va a mostrar un cuadrito como este, ¿no? Como el mío. En el caso de los que son Mac, se llama terminal. ¿Y qué es lo que les permite hacer la terminal? La terminal les permite hablar con la máquina. Por ejemplo, si ustedes teclean ls, en su símbolo de sistema les va a listar los archivos que tiene en ese momento donde esté ubicado. En este caso, mi máquina está ubicada en esa dirección, por eso me lista que esos son los archivos. Y puedo cambiar la dirección de trabajo, ¿vale? Entonces, y puedo hacer diferentes comandos. Bien, eso, para hablar con este amigo, con la consola, lo voy a hacer a través de esta instrucción. Voy a colocar el signo de admiración, y el signo de admiración lo que le dice a Python, esta instrucción no es para ti, Python, directamente. Esta instrucción es para la consola, ¿no? Entonces, para la consola le voy a decir, quiero que utilice pip. ¿Qué es pip? Pip es una herramienta que forza la instalación. Es como la instalación manual. En este caso le voy a decir, quiero que pip instale un objeto que se llama BS4. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan run a esta celda, van a ver que lo que va a ocurrir es que va a decir que empieza a ejecutar, empieza a descargar información desde la web. Y vamos a darle chance que empiece a ejecutarse, y ahí está. Entonces, está recolectando la información, los descargó desde un archivo, desde un sitio y listo. Ya, instaló todo. De hecho, si ustedes observan, dice que los requerimientos ya estaban satisfechos. Quiere decir que este paquetería BS4 a lo mejor no necesitaba PIC, no necesitaba instalarse, porque en realidad ya lo tenía probablemente Colab. Entonces, listo, pues vamos a asumir que sí lo tenía correctamente instalado. Eh, Bien, si no quieren, digamos, si esto es solamente de una sola vez, si lo hacen en sus máquinas locales, si trabajan en un IDE que está en su máquina, es decir, no es Colab, solo lo harían una vez en la vida, ¿no? Luego, si lo hacen en Colab, no, sí tendrían que hacerlo cada vez que ustedes utilizan su Jupyter Notebook en Colab. Voy a asumir que esto ya lo ocupé nada más una vez en la vida y lo voy a comentar para que no se vuelva a ejecutar, ¿no? ¿A qué es equivalente este pip install? Es equivalente a lo que en R, para las personas que ocupan R, se llama install package, ¿no? El lista package es equivalente a esto, más o menos. Eh, Bien, ahora vamos entonces, ya que tenemos todo esto, entonces vamos a utilizar la siguiente instrucción. Quiero que de BC4 importemos Beautiful Shop. Lo que hace Beautiful Shop es tomar un objeto que a veces es como, digamos, es muy común para la gente que hace programación. En este caso concreto, el objeto que voy a tomar es un objeto JSON. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer una llamada a una página de Internet. Voy a extraer la información de esa página de Internet y el resultado seguramente va a ser un objeto que no es amigable para el humano, porque no está pensado para el humano, está pensado para que se lea en web. ¿Y qué tipos de objetos son los más comunes de leer en web? Pues son HTML, son XML y son
JSON, archivos JSON. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar un JSON y lo voy a parsear a través de la función Beautiful Top, que me va a hacer, que me va a permitir verlo como, digamos, bonito. Al menos amigable para el humano, ¿no? Que sea legible para mí. Luego, voy a utilizar la función request, que esta me permite como hacer llamadas a la web. Y por último, voy a utilizar la función display de IPython, bueno, de IPython, que lo que me va a permitir es como leer archivos HTML y mostrarlos. Entonces, lo que voy a hacer en esta lección es tomar un archivo de una página y me voy a traer el contenido de la página. ¿Para qué sirve este tipo? Bueno, ¿para qué esta lección? Bueno, un poco para que vean los alcances que puede tener Python. Si ustedes un día quieren extraer información de una página, hacer scrapping, tendría que empezar por aquí, ¿no? Por entender este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a ir a una página, vamos a ir al newsletter de Andrew Ang, que es este newsletter, vamos a darle clic aquí, a este que se llama Debug. Este es un newsletter de tecnología, aquí se publican muchísimas noticias sobre, no sé, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el último modelo de Cloud Opus 4.6 o Open Cloud, la compra que hizo OpenAI recientemente, o la construcción de agentes en el mundo, ¿no? Y bueno, diferentes elementos. Todos estos es simplemente un newsletter, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta es la URL a la que voy a ir. Vamos a tomar esta URL, copienla, por ejemplo, y ábranla en el navegador. Y veamos qué es lo que qué es lo que voy a tratar de consultar desde aquí. Es este newsletter. Este newsletter, bueno, esta nota del newsletter, lo que lo voy a tomar es este texto, ¿no? Este texto es una presentación de Android, bueno, que hace referencia a una presentación de TikTok, de Android, de la necesidad de más inteligencia, ¿no? De hecho, este TikTok es muy bueno de Android, muy interesante, de hecho. Si tienen chance de verlo, vean. Entonces, y bueno, y aquí viene un montón de texto, ¿no? El resumen de qué se trató esa ponencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la función request. Lo que permite la función request es ir a Internet y tomar algo de Internet. Entonces, voy a tomar de Internet algo y le voy a decir, quiero que el request tomes la función get. Y get, tal cual, traduzcanlo como, tal cual es como toma, ¿no? Toma de Internet lo que está contenido en esta URL que definí aquí arriba, ¿no? Aquí está la dirección, la guardé en este objeto que se llama URL. Entonces, quiero que tomes la información que está contenido ahí y eso se va a guardar en response. Y aquí abajo le voy a decir, quiero que imprimas response y vamos a ver qué sale. Y bueno, y me dice que sí, que en efecto response fue correcto. Bien. En, en el mundo de la navegación de HTML o de las páginas web hay diferentes tipos de respuestas. Si ustedes tienen duda como qué significa, vamos a ver como respuestas. Bueno, a ver, vamos a ver si existe como lista de respuestas HTML. A ver si aparece así. Entonces, por ejemplo, códigos de estado de respuesta. Va, bien. Y aquí están los códigos, ¿no? Por ejemplo, me dice que si una página me responde con cualquier código del 100 al, déjenme un poquito más grande, del 100 a 199 es una respuesta informativa. Las respuestas que son del 200 al 299 es que es satisfactorio, es decir, pude conseguir la información de la web. Si es de 300 a 399 quiere decir que hay una redirección, que la URL cambió de sitio, bueno, que el sitio cambió de lugar y la URL ya no es correcta. Y errores de los clientes, por ejemplo, son 400 o 499. Cuando, por ejemplo, les aparece una página error 400, quiere decir que es un error de ustedes. Teclearon mal la página o ingresaron mal una contraseña. Y errores de los servidores son 500. Por ejemplo, cuando desaparece error 500, pues alguien se hackeó el servidor, o lo tiraron, o alguien ya no pagó el servidor y entonces lo quitaron. ¿Va? Bien, pero si ustedes observan, nosotros recibimos la respuesta 200. Quiere decir que good, todo está bien. ¿Va? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo siguiente. Voy a tomar la URL, lo que les estoy diciendo es que voy a hacer. Voy a tomar la función HTML y voy a tomar luego una F. Acuérdense, la letra F la utilizamos para combinar como diferentes elementos. No solamente es texto, sino funciones. Entonces aquí adentro hay texto y funciones, por eso necesito la F. Y luego la comilla. Puede ser comilla sencillo o doble, pero aquí está la comilla inicial y aquí al final está, digamos, la comilla final. ¿Vale? Entonces, y todo lo que esté en medio puede tener combinaciones de texto y funciones. En este caso, son puras funciones.
Lo que le voy a decir es, quiero que utilices un frame de internet, quiero que SR, quiero que utilices la fuente de la URL que dice arriba, del objeto que está arriba, y quiero que el ancho de lo que me muestre sea de 60% por 400. Entonces, más o menos es lo que le estoy diciendo aquí. Y le vamos a dar run. Entonces, lo que está haciendo es, me está trayendo el sitio y me lo está trayendo como, mira, en esa URL lo que tú puedes ver es esta página. Es como hacer un embebido, es como haber embebido ese segmento muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan, por ejemplo, sus Jupyter Notebooks para que van a presentar, no sé, imagínense que van a presentar los tesis, ¿no? Y van a presentar que la motivación de ustedes de la tesis fue que vieron un artículo de definición o no sé, de quien sea, ¿no? De quien sea su economista favorito. Y a lo mejor quieren poner el sitio de él, bueno, lo pueden ver así, ¿no? De esta manera. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar Beautiful y lo que voy a decir es, quiero que de response, en respuesta hay varias cosas. Vamos a agregar aquí una celda para que lo veamos. Agreguemos una celda de código y sabemos que en response, en esta celda, en este response, dale control enter, y sabemos que ahí hay un código 200. Pero si le ponemos punto text, por ejemplo, bueno, si pongan un punto y les va a aparecer muchas opciones que pueden elegir o que pueden hacer con response. Yo voy a elegir la opción que es ponerle text, así, y le voy a dar command enter a esta celda o control enter. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo con el punto text, lo que estoy haciendo es acceder al texto ya extraído de la página web. Ya me traje de la página web y ese es todo el texto. Si ustedes revisan, es justamente el artículo que estamos viendo. Aquí está el título, ¿no? Dice, el contenido del artículo se llama The World Needs More Intelligence. Y así sucesivamente, aquí está todo el texto, ¿no? Y aquí está, estos tres puntitos significa aquí hay más texto, ¿no? Bien, voy a utilizar esta posibilidad de acceso al documento a través del texto, del contenido en texto, y lo voy a volver algo bonito con Beautiful Shop. Entonces le voy a decir, quiero que tomes text, quiero que lo parses como un HTML, que lo vuelvas en SOAP, y luego al final quiero que encuentres todas las que son P. ¿Quiénes son todos los que son P? Bueno, en HTML hay diferentes, cuando ustedes, digamos, y eso les va a pasar, cuando ustedes a lo mejor tengan una misión de scrapear algo, van a tener que aprender que en HTML hay diferentes etiquetas para el contenido en web. Por ejemplo, el contenido en web, el título normalmente es un tipo H1 o H2 o H3 o así hasta H6. Los que inician con H son títulos. Todos los que inician con P son párrafos. De hecho, es más o menos intuitivo. ¿Por qué H? Por header. ¿Por qué P? Por parágrafo, ¿no? Entonces, en este caso lo que le estoy diciendo es, quiero que en este objeto SOAP, quiero que encuentre todos los párrafos. Es decir, todo lo que sea imagen no me interesa, todo lo que sea título no me interesa, todo lo que sea P. Y luego, lo único que voy a hacer es que quiero para cada texto, quiero que todos los combine, y de hecho voy a combinarlos a todos y solamente le voy a agregar un salto de línea. Entonces, todos los textos los voy a extraer, hagan de cuenta, extraigo un párrafo y pongo un salto de línea, siguiente párrafo y así sucesivamente. Y todo esto lo voy a guardar en un objeto que se va a llevar combinate. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a imprimir al final el resultado. Y aquí tengo ya todo el texto, por ejemplo. Y aquí está todo el texto que de hecho que tendríamos contenido en ese objeto, todos los que son tipo texto, ¿no? Bien, ok, vale. ¿Dudas? Va, bien. De estas dos lecciones que vimos, bueno, la lección 1 y la lección 2, todas las lecciones que vimos yo les di un recorrido muy rápido de lo que pueden hacer con Python. Entonces, la idea es que ustedes, algunas de estas cosas, la mayoría de estas cosas las vamos a utilizar. Este último que les mostré es únicamente como para sus futuras misiones. Cuando ustedes quieran scrapear cosas, quieren hacer, pues por aquí pueden empezar. ¿Vale? Bien. ¿Dudas antes de cambiar de tema? Vale. Ok. Bien, vayamos al siguiente tema. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Voy a cerrar este collab y me voy a ir a mi pizarra. Bien.
Hoy vamos a hablar, vamos a cambiar totalmente de tema y quiero hablar de un paper de Nerup de 1963. Ojalá hayan tenido la oportunidad de leerlo. Si no, voy a tratar de hacer un resumen de lo que trata el paper, ¿no? Y de por qué es importante. De hecho, el paper de Nerup es un paper seminal que le dice, recuerden cuando nosotros los economistas decimos que es de general en ciencias sociales decimos, cuando es un artículo seminal, quiere decir que después de ese artículo vino muchísimas aplicaciones o muchísimos otros papers, ¿no? Y ese es el caso, ¿no? Nerlock en 1963, o sea, ya casi, pues para las fechas que estamos, que es 2026, pues ya pasaron un montón de años de ese paper, ¿no? Eh, eh, en el 63 del siglo pasado, Nerlock trató de responder una pregunta que todavía hoy es vigente, por cierto. La pregunta que trataba de responder Nerlock es si podía estimar una función de costos de una industria particular, y en este caso es la industria eléctrica. Y entonces, para responderla, se hizo, digamos, de un montón de elementos que nosotros hacemos si tomamos un curso de micro. Entonces, si ustedes tomaron un curso de micro, como seguramente lo hicieron, y repasaron toda la parte de producción, entonces saben resolver un problema de optimización del productor. ¿Va? Bien. Entonces, en GitHub les coloqué las notas completas del, digamos, la disertación completa del paper. Y ustedes van al GitHub, al repositorio del curso, y van a la clase 1, que es la que vamos a trabajar hoy, y van al archivo que se llama ejemplo Nerlo. Este archivo ejemplo Nerlo, aquí tengo un resumen de dos papers fundamentales, el paper de Nerlo y la crítica que alguien le hizo a ese paper, que es la crítica de Green y Christensen del 76. Es una réplica, entonces eso es como, si ustedes ven como este documento que yo hice para la clase, van a poder ver como la historia esa, ¿no? De la pelea que tienen Christensen y Nerlo, pero sí es mi versión, ¿no? Como siempre les digo a mis alumnos, si quieren leer de verdadera fuente, lean el paper original, ¿no? Y vean por qué estaban peleando Christensen y Green con Nerlo, ¿no? Porque, ¿cuál era la crítica? Entonces, lo que plantea Nerlo es, en general, déjenme voy a mostrar un poquito más aquí. Nerlo lo que planteó es, asumiendo que esta era una función de producción, Nerlo plantea resolver este problema de optimización. Es un problema micro, bien y llano. ¿Mm? Es decir, dada una función de producción, quiero que minimices los costos. ¿Cómo es una función de costos? Es simplemente la combinación lineal del precio del insumo por la cantidad del insumo. La suma de todo esto es la función de costos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Es simplemente la minimización de la función de costos, dado que tenemos una forma funcional de la función de producción, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, este es el objetivo, ese es como el bagaje técnico que tiene Nerlock a la mano, ¿no? Para su paper. Pero bueno, entonces regreso al paper de Nerlock. El paper de Nerlock lo que plantea es, bueno, primero empieza por una descripción de cómo es la industria. Y la industria dice, bueno, esta industria de industria eléctrica se caracteriza por una serie de cosas. Y ahorita que las enuncie, seguramente les va a hacer mucho clic. Bueno, voy a tratar de relacionarlo con cómo funciona en México. Primera característica de la industria eléctrica del 63, observen, solamente para que se den una idea, ¿no? O sea, ese señor que llegó a la presidencia no estaba pensando en el futuro, estaba pensando en esta época. Nada más para que lo vean. Bien. Los oferentes y generadores de electricidad son monopolistas locales privados. De hecho, eso no es cierto. En el caso mexicano no es cierto. En el caso mexicano, los productores son monopolios locales, pero en este caso del Estado. ¿Qué significa ser un monopolio local? Tecnológicamente la electricidad se tiene que consumir en el momento que se genera. ¿Sí? Entonces, la electricidad es uno de esos bienes que la demanda tiene que ser igual a la oferta en todo momento, siempre. Entonces, si ustedes generan electricidad en la península del país, lo que necesitan es que se tiene que consumir ahí. Si no se consume ahí, la tienen que transmitir a otras regiones con líneas de transmisión, lo cual también puede generar pérdidas, ser caro, ¿no? Entonces, piensen de esta manera. Piensen un poquito. Cuando, por ejemplo, en México hay apagones, ubiquen cuál es la región cuando hay un apagón, cuál es la región que es más sensible a este tipo de situaciones. ¿Lo han visto en las noticias? Hay una constante.
cuando hay un problema en el sistema eléctrico nacional, por ejemplo, por tormenta, por invierno en Estados Unidos, por incendios forestales en algunas regiones, ¿cuál es la región que se apaga casi siempre? ¿Lo han notado? ¿No? La península. ¿Por qué creen que es la península de Yucatán? Porque casi no hay generadores ahí. Entonces, la generación que llega allí hay pocos generadores allí y la manera en que llega la electricidad ahí por línea de transmisión. Entonces, cuando el sistema empieza a tener problemas, lo que hace el sistema es prioriza las regiones que sí puede mantener conectadas. Y eso es todo el país excepto la península de Yucatán. Entonces es un problema, ¿no? Porque todos los generadores son monopolios locales. Bueno, según siguiente característica, las tarifas o precios de electricidad son establecidos por un ente regulador. Eso suena, ¿no? ¿Quién es el ente regulador? En este caso, la Comisión Nacional de Energía, antes Comisión Reguladora de Energía, establece las tarifas que nosotros los usuarios vamos a pagar, ¿no? Entonces, el servicio básico que pagamos en nuestros hogares es regulado. Pues ahí está, ¿sí? Luego, siguiente característica. Los precios de los factores productivos están dados y no son modificables por empresas en el corto plazo, ya que existen diversos contratos de largo plazo. Eso es cierto. En México, por ejemplo, todavía sigue siendo vigente en México. En México, la CFE no tiene impacto sobre los precios de los factores. Por ejemplo, el gas natural. El gas natural que viene de Texas no puede influir sobre el precio CFE. Se lo tiene que comer como venga, ¿no? Bien. Entonces, esa es la característica de la industria. Pero, bueno, regresando a la pregunta de Nerlo, que dijo, quiero estimar una función de costo. Bueno, entonces, una de las características que planteó Nerlo de esta industria es la siguiente. Es, esta industria tiene la característica de que si yo Nerlo plantea, si graficara yo todos los costos marginales, MC es costo marginal y AC es costo medio, si yo graficara todos los costos marginales y los costos medios de todas las empresas que están involucradas en esta industria, podría yo ver curvas así. Ahora, no entiendo por qué la curva está de esta manera. ¿Vale? A ver, ¿por qué la curva está de esta manera? Bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo era cuando tomamos nuestro curso de micro, cómo era una función de costo marginal y de costo medio. Por ejemplo, la curva de costo medio se ve de esta manera, espero se acuerden. Este es el costo medio. ¿Sí? ¿Qué cuantifica el costo medio? Bueno, obviamente aquí está la cantidad y aquí está graficado el costo medio. ¿Qué es lo que cuantifica esta curva? Lo que cuantifica esta curva es que conforme vas produciendo más, lo que dice la intuición detrás de esto es que conforme vas produciendo más, tu costo medio va disminuyendo. Por ejemplo, piensen esto, si ustedes tuvieran una fábrica de textiles, tu costo original fue poner las máquinas y los salarios. Si producen pocos textiles, entonces tu costo medio es alto, porque están produciendo muy poco, dado lo que producen. Conforme va incrementándose la cantidad producida, entonces el costo en promedio va disminuyendo, pero llega hasta un punto mínimo. Este punto mínimo es el punto de saturación. Es decir, cuando las máquinas ya alcanzaron su máximo, los empleados son lo máximo que pueden producir, entonces llega a su punto mínimo. ¿Vale? Y luego de eso empieza a crecer, ¿no? Es decir, empieza la trayectoria en la cual si yo quiero producir más, que es justamente después, digamos, después de este punto que está aquí, este punto aquí de aquí abajito, vamos a llamarle Q pelitos, después de este punto, lo que va a parecer es que cualquier cosa que yo agregue de producción en realidad incrementa los costos. Entonces, ¿cómo le llamamos a la primera parte decreciente del costo medio? Le llamamos economías de escala. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cómo le llamamos a la parte creciente? Deseconomías de escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque economías de escala, porque conforme producimos más, incrementa se reduce el costo de economías de escala porque conforme producimos más, el costo se incrementa. Entonces, esa es la lógica del costo medio. Ahora, ¿cuál es la lógica del costo marginal? El costo marginal, por otra parte, tiene la característica de que es un objeto que pasa por el punto más bajo del costo medio, y este es el costo marginal, ¿no? ¿Qué características tiene? Que el costo marginal, la parte que está por encima del costo medio, le llamamos oferta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Hasta aquí o no? Sí, si no, digan, no pasa nada, yo puedo hacer un recuento de eso. ¿Va? Eh,
Una de las cosas que seguramente les van a notar es que hacer econometría bien es saber un montón de teoría económica, o sea, y estadística. O sea, yo doy por sentado que saben un montón de estadística, pero hacer econometría bien es saber mucha economía también, ¿vale? Entonces, y acordarse, ¿no? De todas estas cosas. Entonces, la parte que está por encima del costo medio es lo que diríamos es la parte de la función de oferta. Entonces, ahora, observen esto. ¿Qué similitud tiene ese gráfico con este gráfico? Bueno, lo que Nervo planteó es que esta industria, la industria eléctrica, ya estaba en la zona de deseconomías de escala. ¿Sí? Por eso solamente decía que todos tienen esta forma. Si ustedes observan esta forma que tiene, pues se parece a aquellas formas que están después de cupelitos. ¿Sí? Entonces, lo que asumió es toda esta industria ya está en la parte de deseconomías de escala. Eh, y entonces dijo, bueno, no toda la industria, sino más bien todas las empresas ya están en esa región de deseconomía de escala, porque cada empresa ya está, digamos, por encima de su costo medio. Ese es uno de los supuestos que asumió. Y luego dijo, bueno, resulta ser que si el costo marginal, digamos, ese costo marginal de acá es la función de oferta, entonces, si los precios son regulados y las empresas reciben el mismo precio todas, porque hay un regulador sectorial, entonces el precio, digamos, está aquí. Es el precio que todas reciben. Entonces, asumiendo que todos son monopolios locales, entonces, ¿cuándo optimiza el monopolio? Cuando el precio es igual al costo marginal. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, entonces empieza a revisar, por ejemplo, la primera empresa, la empresa A, su costo marginal se iguala al precio aquí. La segunda empresa, su costo marginal se iguala aquí, ¿vale? Ahora, ¿eso qué significa para la empresa? Significa para la empresa que puedo mirar hacia abajo, dónde se ubica, en qué parte se ubica del costo medio. Y si miro hacia abajo me doy cuenta que está en este punto del costo medio. Y la otra empresa está en este punto del costo medio. ¿Sí? Ahora, lo que dice Nerloff es la unión de todos los puntos de costo medio de la empresa. Si yo graficara, por ejemplo, todas las empresas en esta curva, en esta gráfica, lo que vería es que puedo cursar una curva así. Y esta muchacha se llama la curva de costo medio de la industria. Eso es lo que quería hacer Nerlo. ¿Por qué quiere determinar la curva de costo medio de la industria? Porque quiere saber si estamos en la parte de economía o deseconomías de la industria, no de la empresa, de la industria. ¿Por qué es importante eso? Porque en términos de política industrial, para Nerlo era importante determinar si había chance de que entraran más empresas a producir electricidad. Es decir, que la estructura económica permitía que hubiera más chance de entrar a empresas. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto? ¿Hasta aquí? Vale. Ahora, qué problema enfrentó después Nerlo? El problema que enfrentó Nerlo fue simplemente resolver esto. Asumió primero que esta era la función de producción de una empresa en la industria. Y lo que dijo fue, bueno, cada empresa, es decir, va desde igual a 1 hasta N, entonces cada empresa I igual a 1 hasta N, cada empresa tiene esta forma. Entonces, ustedes acordarán, esa función, ¿cómo se llama? ¿Función de qué tipo? Cobb-Douglas, ¿no? Una función Cobb-Douglas. ¿Qué características tiene la función Cobb-Douglas? ¿Se acuerdan? ¿Qué significan los parámetros alfa? Alfa 1 hasta alfa 3. ¿Alguien se acuerda qué significan? ¿Qué cuantifican? ¿Qué cuantifican alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Cuantifican el aporte que le da cada uno de los factores a la producción total. De hecho, la suma de los exponentes, ¿qué pasaba si esto ocurría? ¿Qué pasaba si ocurría que la suma de alfa 1, de los alfa i era igual a 1? ¿Qué significaba eso? Que los retornos a escala eran constantes. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué significaba si la suma de alfa era menor a 1? Que los retornos a escala eran decrecientes. ¿Qué significaba que fuera mayor a 1?
que los retornos a escala eran crecientes. Dicho de otra manera, la función de producción nos dice en qué parte de la curva de costo medio se encuentra, ¿no? Si estás en la parte de economía o en la parte de economía. Eh, bien, ahora, bien dicho. Ahora, bien, entonces, cada uno de lo que significa es que cada uno de los insumos, esos X1 y X2 y X3 son insumos, entonces lo que estoy diciendo es que cada uno de los insumos aporta una proporción alfa a la función de producción. Entonces, hasta ahí hace sentido todo. Pero tienes A1. ¿Lo recuerdan quién es A1? ¿Qué cuantifica A? Perdón, ahí, perdón. ¿Qué cuantifica ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué cuantificaría ahí? Si todas las empresas enfrentamos la misma, imagínense esto, todos aquí nos dedicamos a la industria del taco, ¿no? Todos tenemos un puesto de taco, ¿no? Tenemos la misma función de producción, insumos, proteínas, tortillas, refrescos, insumos, y nuestro carrito, todas las personas. ¿Qué hace diferencia entre los diferentes puestos? O sea, ¿por qué van a un puesto de tacos y no van a otro? ¿Qué es lo que los hace diferentes si tienen la misma función de producción? Hay un componente ahí de habilidades del señor del trompo. A mí me gustan los tacos de trompo. Hay un componente de habilidad de esto. O del señor que asa la carne. Bueno, señora, no sé, hay diferentes situaciones. O de la persona que hace las tortillas, ¿no? Hay una cualidad específica que lo hace diferente. Eso modela ahí. Hay un modelo, esas habilidades específicas que tienen las empresas que no son inherentes a los insumos. Por ejemplo, un buen gerente, un mal gerente también se vale, empleados a lo mejor que son altamente cualificados que otra empresa no tiene, y les estás pagando lo mismo, o diferentes situaciones como esas, ¿no? Esas diferencias de cualidades son las que a veces permiten que se distingan empresas cuando tienen las mismas características, y eso es lo que va a cuantificar ahí. De hecho, ese año se va a ser bien importante para adelante. Ahorita lo vamos a volver a ver. Bien, entonces, después de error, lo que plantea es, bueno, resolvamos entonces el problema. Y el problema es simplemente minimizar esta función de costos dada esta función de producción. Si ustedes, en las notas que les puse, ahí viene toda la talacha, si ustedes resuelven este problema, van a llegar a eso. Que la función de costos es igual a esta expresión, todo este chorizote que está aquí. Si ustedes lo linealizan eso, es decir, toman logaritmo, van a encontrar que todo quedaría como lo siguiente. Simplemente tomen el logaritmo a la c y van a encontrar que todo esto es igual a esto. Y donde mu i es igual a esta expresión. ¿Por qué esto es mu i? Bueno, mu i porque aquí tiene adentro a i. Quiere decir que este mu i, vean esto, esta es una ecuación que dice el logaritmo natural del costo depende de la cantidad producida, depende de los precios de los insumos y depende de un factor mu i. Mu i es un factor que es ese elemento que es cualificativo o es una cualificación de la empresa que hace que ella a lo mejor sea más productiva o menos productiva que otra. Por ejemplo, una mala gerencia hace que el efecto de mu sea más bajo. Una buena gerencia haría que mu sea más alto, ¿no? Eso es lo que cuantifica mu. Listo. Ahora bien, si lo vemos en términos de regresión, ya si reacomodamos todo, entonces pensémoslo de esta manera. Simplemente renombremos elementos. Beta 1 va a ser como la parte constante de mi i, y esto va a ser beta 1. Beta 2 va a ser 1 entre R. Beta 3 va a ser alfa 1 entre R. Beta 4 va a ser alfa 2 entre R. Y beta 5 va a ser alfa 3 entre R. ¿Y quién va a ser el término de error? Es la información no observable. ¿Respecto de quién? De esto que es lo observable. Yo estoy asumiendo, noten esto. Entonces, al hacer que esto ya es muy intuitivo, porque lo que estoy diciendo es que la función de costos total de una empresa depende de quién, de lo que produce, lo cual es lógico, y de lo que le cuestan los insumos, más un término de error, que es la parte no observable. ¿Quién es la parte no observable que puede atraer costos, ya sea de forma positiva o negativa, a la empresa? Ah, bueno, otra vez, esas cosas particulares que no podemos observar.
Por ejemplo, que tengas trabajadores más cualificados, que tengas, por ejemplo, en el caso del puesto de tacos, ¿no? Que tengas sazón, por ejemplo, ¿no? Esa cosa que a veces decimos, es que yo voy a esos tacos porque tienen algo que los hace mejores desde mi perspectiva, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor es simplemente la marca, ¿no? O sea, yo voy a los tacos de Orinoco, ¿por qué? Pues porque me gusta ir a la Condesa. Sí están en la Roma, en la Condesa no me acuerdo, nunca he ido. O voy a los del, no sé, los tacos que ustedes quieran, y eso es éxito. Entonces ya hace sentido la ecuación, ¿no? Está. Y esa es la ecuación que vamos a estimar. Después de todo el choro que me aventé, al final de cuentas, Nerro trata de resolver esta ecuación. Esta es la función de costos y va a tratar de encontrar qué forma tiene. Al final, entonces aquí está la sustitución que les dije que hicimos, cada uno de los betas, cómo se ve. Y entonces observen algo. Entonces hay una restricción aquí bien interesante. ¿Cuál es la restricción? Si ustedes suman beta 3, beta 4 y beta 5, ¿cuánto debe sumar? ¿Cuánto debería sumar beta 3, beta 4 más beta 5 según esto? Debería de sumar uno. ¿Por qué? Porque lo que estoy asumiendo es que R son las economías de escala. Y las economías de escala R es igual a la suma de las alfa y. Eso es lo que estoy asumiendo. Entonces, esa es una restricción que voy a probar también cuando haga regresión. ¿Vale? ¿Dudas con esto? No. Para cerrar esta parte de exposición, eh, voy a traerles un ejemplo muy concreto de cómo se aplica. En México, en casos concretos, así en términos de política pública, solo lo he visto una vez en la vida. Y les voy a contar esta historia. Esto que está aquí es la misma gráfica que vimos hace un rato. Bien, la historia es la siguiente. Hace muchos años, ustedes probablemente ¿en qué año nacieron ustedes? Tal vez en el 2004, más o menos. Sí, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Pues, seguramente ustedes sí, pues, imagínense, ustedes tal vez tendrían unos 2 años tal vez de vida, 3 tal vez. Y había una disputa, había un fenómeno que a lo mejor ya no lo perciben tanto, hay una empresa que se llama Coca-Cola, que la empresa Coca-Cola, una de las formas que trató de, digamos, de ganar más tienditas para adherirlas para vender su producto, decidió lanzar una campaña que consistía en te pito la tiendita y te doy el refrigerador de refresco, ¿vale? Y la campaña lo que trataba era de decir, bueno, te pinto la tiendita con el logo de Coca-Cola y con el nombre que tú quieras, y te doy el refrigerador, con la condición de que no puedes vender otro refresco que no sea Coca-Cola. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Les hace sentido esa práctica? Sí, ¿no? Es algo que, vale. Pues bueno, después vino una empresa que se llama Bicola, que ya no existe, creo que en México, o si existe, ya no la he visto, tiene mucho tiempo. Y Bicola vino, y bueno, y Pepsi también, Pepsi Cola, vino y denunció a Coca-Cola ante la Comisión Nacional de Competencia, o ahora se llama Comisión Nacional Antimonopolio, por una práctica anticompetitiva. El argumento de estas dos empresas era que Coca-Cola estaba haciendo una práctica anticompetitiva a través de pintarte la tiendita y forzarte a que solo pudieras poner en el refrigerador refresco de Coca-Cola. Porque el argumento era que estaba cerrando el canal. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea de cerrar el canal? ¿Sí? Es decir, te estoy desplazando porque cuando yo llego y tomo una tiendita, tú ya no puedes llegar a esa tiendita a decirle que también le colocas refresco de tu marca. Te estoy cerrando este canal. Entonces, la pregunta que entonces se hizo a la comisión fue, bueno, para que esto sea competitivo, Coca-Cola tuvo que haber tomado tantas tienditas que lo que le dejó a Pepsi y a Big Cola era tan pequeño que no les permitía recuperar sus costos. O dicho de otra manera, la industria estaba en una situación en la cual habíamos llegado a una cosa que se llama escala mínima eficiente, que es justamente este cupelitos que les dije. Entonces, ¿quién es la escala mínima eficiente? El punto más bajo del costo medio. Entonces, pensemos qué significa eso. Entonces, quiere decir que cuando la industria empieza a hacer esta trayectoria, quiere decir que entre más tienditas haciendo una refresquera, eh,
Las máquinas que ocupa para producir refresco, el personal que ocupa para producir refresco se está optimizando. Entonces, le ocupo más tienditas, vendo más refresco hasta el punto en el cual estoy en el punto mínimo, ¿no? Es decir, mi costo medio llegó a su punto mínimo. Si después sigo vendiendo refresco, a lo mejor estoy incurriendo en costos más altos porque necesito modificar mi planta. Y entonces, como estoy saturando las máquinas, estoy pagando horas extra, entonces estoy en la parte creciente. Entonces, para que la práctica de Coca-Cola hubiera sido anticompetitiva, lo que tuvo que haber ocurrido es que Coca-Cola haya tomado tantas tienditas que en realidad Coca-Cola esté, digamos, el número de tienditas que tenía estaba por aquí, ya muy cerca. De tal manera que lo que le dejaba a los demás, es decir, todo este tramo de tienditas, ya ponía en una situación en la cual eh, las empresas como Coca-Cola y Bicola iban a enfrentar la parte de economías de escala, ¿no? Ya estaban perdiendo, de hecho, les dejaba muy poco. Entonces, eso dio pie a que en la Comisión Nacional Antimonopolio alguien se sentó y se puso a estimar esta función de costo y encontró cuál era la escala mínima eficiente. Bueno, lo que encontró fue que, a pesar de que Coca-Cola estaba cerrando el canal, parecía que estaba cerrando el canal, no había evidencia suficiente para decir que había tomado suficientes tienditas como para que se hubiera desplazado. Por eso la práctica aún persiste por ahí. Ya no tan común, porque llegaron a un acuerdo de buenas prácticas y eso, pero todavía existe, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Va. Vayamos a Python, vayamos a programar algo. ¿Va? Bien. Entonces voy a ir a Colab y en Colab voy a trabajar con clase 1. Pues vamos a ir a clase 1, regresión lineal, y vamos a trabajar, necesito que descarguen el archivo que se llama nerlo.dta y vamos a conectar el archivo que se llama regresión lineal.ipnb. Me voy a copiar, me voy a ir a Colab. Y voy a subir el archivo de datos. Déjenme voy por el archivo de datos. Bien, este archivo nerlo.dta, la extensión .dta es una extensión de un archivo de stata. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen por ahí entre sus datasets archivos viejitos como de stata, muchísimo cuando uno revisa un paper viejo o un paper viejito y busca como el dataset que ocupó el autor para resolver su problema o estimar su modelo, entonces a veces uno se los encuentra todavía en archivos, esos formatos algo viejitos como stata, ¿no? Vale. Bien. Ahora, entonces vamos a hacer una regresión lineal. No vamos a necesitar correr esto según yo lo probé todavía anoche y en realidad esta parte de aquí de hacer tip, todo funciona según yo, entonces denle run aquí. Entonces aquí voy a esperar un poquito en lo que todos me alcanzan aquí, todas las personas que estamos aquí. Hasta aquí vamos todos, todas, todos. Ok, vale, bien, entonces voy a importar los siguientes, lo que estoy importando es lo siguiente. Voy a importar Panda, biblioteca para manipulación de datos, luego Matplotlib para hacer gráficos, luego Matplot también para hacer gráficos, StatModel, que es para hacer análisis estadístico, y StatModel lo voy a abreviar como SM. Luego IPython, que es para mostrar imágenes, como ahorita van a ver. NumPy, como para hacer algunas operaciones matemáticas, como por ejemplo logaritmos, exponenciales, todo eso necesito NumPy. Y StatModel, fórmula API, para importar el módulo OLS, porque voy a hacer una estimación por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Vale?
Bien. Entonces, aquí les puse un poquito de resumen de lo que conversé con ustedes, no lo voy a repetir. Entonces, ¿cuál es la motivación económica? Ah, bueno, por ejemplo, esto que está aquí, si ustedes dan doble clic a esto, van a encontrar el código fuente y van a ver, por ejemplo, bueno, este está bien, pero denle clic a la imagen. Si ustedes le dan doble clic a la imagen, van a ver dónde está cómo pude insertar una imagen. La coloqué en la misma carpeta donde está este Jupyter Notebook y lo que le puse fue esto, fue imagen y quiero que utilices como fuente este archivo que se llama Hayashi-P62PNG para insertar ahí en la imagen. Ustedes pueden colocar otras imágenes, por ejemplo, como les decía, como ustedes preparen, no sé, a lo mejor para un seminario de avance de tesis o para no se van a presentar algo, algún coloquio o algo por el estilo, pueden presentarlo desde un Jupyter Notebook. Ok. Bien. Y luego viene aquí la motivación económica, bueno, analítica, y bueno, y este es el objetivo. Este es mi objetivo. Quiero estimar esa función que está ahí arriba. Estos son los parámetros que quiero encontrar y ya. De esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi variable y va a ser el logaritmo natural de 6 y mi matriz x va a ser esa matriz compuesta por esos elementos. Bueno, más la constante, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Dudas? Ok, vamos. Entonces vamos a hacer una estimación. Eh, ¿Cuál es el plan de la clase? Estimemos la regresión lineal. Este es el tipo chin, aquí dice gasolina, pero bueno, tengo un error ahí. Ahí dice demanda de gasolina, esto no es cierto. Función de costo. Entonces, estas son las variables que voy a utilizar. Voy a utilizar la variable que se llama tot cost, que son cost en millones de dólares de 1970. La producción será en billones de kilowatt hora. El precio del trabajo es un precio en dólares, el precio del combustible también y el precio del capital también es en dólares. Nada más una pequeña restricción, los precios, el del trabajo y el del combustible son precios de mercado, el precio del capital no. Resulta ser que cuando uno quiere construir una variable de precio de capital es complicado porque depende, ¿no? Por ejemplo, depende de la industria, no todas las mismas industrias se enfrentan al mismo precio del capital o la tasa de interés. Entonces, lo que hizo Merlo fue proponer un precio del capital proxy, tomó algunos indicadores financieros para construir un precio de capital a cada empresa. Entonces, a veces esto puede ser un reto, ¿no? Construir el precio del capital. Ahora, vamos a leer los datos. Voy a leer el dataset de Nerlog de DTA y voy a utilizar la función dataframe.columnas para imprimir quiénes son las columnas que están contenidas en este dataframe. Entonces, el objeto es, leí el archivo desde un objeto de Stata, lo guardé como un objeto que se llama dataframe y luego puse dataframe.columnas para ver quiénes son las columnas. Estas son las columnas del objeto que acabo de importar. Eh, y con esta función que está aquí, dataframe.get, puedo imprimir los 5 primeros elementos, ¿no? Cuando le pongo 5 ahí, me imprime los primeros 5. Entonces aquí seguramente están intuyendo que pueden mover este valor y imprimir los valores que les quieran. Si le ponen 9, pueden imprimir los primeros 9. ¿Sí? Si no le ponen nada, por default se imprime creo que los primeros 5. Sí, se imprime los primeros 5 si ustedes no le ponen nada. Utilizar también la función tail, ¿sí? Para imprimir los últimos. ¿Sí? Objeto, lo que ustedes decidan aquí, ¿no? Eh, pueden quitarle este punto, pueden comentar esta parte y que se imprima todo el data frame y se imprime una muestra de los primeros 5 y los últimos 5. ¿Estamos? ¿Dudas aquí? Va. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una tabla de estadística resumen. Entonces voy a tomar mi data frame, que contiene toda la información, todas las columnas que yo les dije, y voy a utilizar la función describe. Entonces, si quieren vamos haciéndolo paso por paso. Voy a comentar este pedacito, le voy a poner aquí un gato. Entonces, si yo le doy al dataframe.describe, se imprime la estadística descriptiva completa, así. ¿Qué pasa si le pongo el round 2? Si le pongo round 2, quiere decir que le estoy diciendo, quiero que todo se reporte redondeado a 2 decimales.
pueden utilizar el redondeo que ustedes quieren. Lo estándar es utilizar dos, pero algunas personas llegan a utilizar cuatro, ¿no? Redondeo de cuatro decimales. Ustedes decidan cómo lo quieren reportar. Una buena práctica es dos, sobre todo porque consume menos espacio para visibilidad, ¿no? Entonces, veamos, vamos a revisar muy rápido la estadística que tengo. Tengo 145 empresas, eh, eso significa el count, es decir, tengo 145 empresas, que la media de producción de costos, bueno, la media de costos total son 12.98 millones de dólares, la media de producción la media de producción es 2.133 kilowatts hora, y bueno, y los precios que están ubicados en esos valores. Ahora, ¿qué es lo que me podría preocupar aquí? Cuando yo trabajo, eso es una cosa que ustedes también seguramente van a ir aprendiendo conforme vayan avanzando, es cuando ustedes trabajen información de estadística de empresas, van a enfrentar un problema. El problema que tiene la información estadística de empresas es la heterocedacidad que puede generar en el modelo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una característica. Hay empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. Entonces, las empresas muy grandes suelen tener valores muy grandes, como que costos, eh, producción muy grande, valores muy grandes, y las empresas pequeñas, por el contrario, valores pequeños también. Y entonces eso lo van a notar en esta métrica, por ejemplo, desviación estándar de donde se ubica las dos primeras columnas. La variable top cost tiene una desviación estándar de 19.79, pero la media es 12.98, ¿no? Entonces vean dónde se ubica el mínimo y el máximo. El mínimo valor es 0.08 y el punto máximo es 139. Y ubiquen la media. O sea, en realidad, esto está muy sesgado porque hay una empresa muy, muy grande. Si la media es 12.98 y el máximo es 139, y noten esto, ¿qué significa el 75%? Quiere decir que el 75% de la muestra, el máximo del 75% de la muestra es 14.13. Quiere decir que después de que asumamos que ordenamos toda la información de la empresa, de las empresas, cuando voy el 75% de las empresas más pequeñas, el valor máximo que van a tener ellas es 14.3 y luego hay un salto loco hasta 139. Es como si en la misma familia de empresas tuviera todas las pequeñas y medianas empresas de México y de la nada le montara Grupo Carso, ¿no? O América Móvil, una empresa muy grande, ¿no? Eso le está pasando aquí. Entonces, esto va a ser un problema. De hecho, cuando lleguemos al final de la estimación, quiero que recuerden esta variabilidad o digamos, esta dispersión de la información, porque nos va a generar un problema de estimación. No lo voy a poder solucionar en esta primera parte de la clase, lo voy a solucionar como en un par de semanas. Pero el problema que va a generar es heterocedasticidad, ¿vale? Bien, entonces, vayamos ahora. Luego, vamos a ver qué tipo de datos tenemos. Entonces, con dtype van a poder ver que todos son de tipo numérico. Y déjenme mostrarles otra máscara mejor, que no la puse aquí, pero es importante. Por ejemplo, dataframe.info. Esta función dataframe.info lo que les da es este reporte. Este reporte es bueno porque no, les facilita muchísimo porque les va a decir muy rápido si tienen valores nulos. Entonces me dice que no nulos hay 145 en todas las columnas y nulos, entonces si pueden identificar cuando a lo mejor tienen ahí missing values y esas cosas, entonces es una buena función que les puede ayudar para eso. Bien. Luego, con esta función que está aquí, dataframe.isNull, lo que estoy haciendo es pedirle a Python que ubique si es que hay nulos y que me dé los valores en cualquier parte donde ubique nulos. Me va a decir que no hay. Le voy a ejecutar y me va a decir no, no hay nulos. Por eso me puso NF false. Dice no hay nulos en su tabla de datos. Vamos a generar nuevas variables. Antes de for una, ¿va bien todo? Ok, va. Ahora, entonces generemos nuevas variables. ¿Cuáles son las nuevas variables que voy a generar? Recuerden, lo que yo quiero estimar es todo en términos logarítmicos. Entonces voy a tomar todas las columnas y voy a calcularlas en logaritmos. Entonces voy a tomar la columna total cost y le voy a decir, no, quiero la función log.
Cuando le pongo np.log, estoy accediendo a la función logaritmo natural. ¿Sí? No le estoy poniendo otra característica. Entonces, estoy diciendo, quiero que calcules el logaritmo natural de total cost y que lo guardes dentro del mismo data frame, pero con una columna que se va a llamar así, LT cost. ¿Sí? ¿Se entiende esa instrucción? Luego, la siguiente instrucción es, quiero que tomes la columna que se llama output y que generes una nueva columna que se va a llamar LOutput. Luego, LPLabel, igual, perdón, plabel, y quiero que hagas LPLabel y así sucesivamente. La última línea, lo que estoy haciendo es crear el costo medio. ¿Cómo se calcula el costo medio? Es simplemente el costo total entre la producción. Ese es el costo medio, ¿vale? De cada empresa. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, pueden aquí, quieren coloquen aquí una celda solamente para que vean cómo va hasta ahorita su data frame. Por ejemplo, si le dan aquí data frame, van a ver que ahora ya tienen más columnas. Tienen las columnas originales más las columnas que acaban de crear. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esto. Voy a tomar data frame y voy a crear una columna que se va a llamar one. Y le estoy diciendo que es de puros unos. Vamos a ejecutar y vamos a ver cómo se ven los primeros. Y veamos cómo se ve todos, ¿no? Ya toda la información que hasta ahora hemos generado. Y bueno, y aquí está la columna one donde son puros unos, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero esa columna de one? Para generar la constante. Para esa razón aquí. ¿No? Vamos a estadísticas descriptivas. Entonces, para hacer estadísticas descriptivas quiero hacer algunas cosas muy sencillas como hacer un gráfico. Entonces, en Python ustedes pueden utilizar un montón de estilos que tiene Python. Por ejemplo, yo aquí quiero que me muestre todos los estilos disponibles de Python. Y todos estos que están aquí son un estilo. Para las personas que, por ejemplo, les gusta ggplot de R, pueden hacer estilo de ggplot en Python. ¿No? Ahí está el estilo ggplot. Hay alguien que a lo mejor le guste, no, quiero un estilo muy minimalista, ¿no? Entonces, los estilos muy minimalistas son los que dicen white. Déjenme ver si puedo ubicar aquí uno rápido. Un estilo muy minimalista. Ah, este, por ejemplo. El Cibo, todos estos que terminan en white son muy minimalistas. Pues básicamente una pantalla en blanco, los ejes y un gris. Oh, muy minimalista. Entonces vamos a elegir alguno. De hecho, aquí yo elegí un white. Entonces, lo que voy a decir es, quiero que utilices Matplotlib y quiero que el estilo que utilices sea un Seaborn versión 8 white, que es justamente este estilo que está aquí. ¿Va? Ustedes pueden cambiar. Si ustedes quieren probar diferentes estilos, tomen uno y colóquenlo ahí, en lugar de este estilo que yo estoy colocando acá. ¿Va? Bien, luego voy a tomar de data frame, quiero que tomes la columna que se llama total cost y quiero que hagas un histograma. Esa es la instrucción que le estoy dando. Y el histograma quiero que sea en color azul oscuro. En el eje de los Y quiero que coloques la palabra FRED. En el eje de las X quiero que pongas top cost, y USD. Y el título va a ser histograma de total cost en millones de dólares. Y al final que se muestre el gráfico. Le vamos a dar run. Y así se vería mi histograma, ¿no? Entonces, se ve que desde este histograma se ve que casi toda la información está de los costos totales está acumulada en estos valores muy pequeños. Y aquí tenemos a esta empresa muy grande, ¿no? Es como que el log layer que está saliendo de la distribución. Eh, voy a hacer ahora una función que se llama kDensity, que es esta función. Déjenme lo hago un poco más pequeño. Bien. Como el data frame, y ahora quiero que haga la función plot y que utilice un KDE, que es la abreviación de K-density o kernel density. Un kernel density es hacer un gráfico o un histograma, pero de manera continua. Es una función no paramétrica. Entonces, una aproximación no paramétrica a los datos. Eh, digo, yo aquí no estoy viendo estadística no paramétrica, pero si tienen chance luego de tomar un curso que sea pequeño de estadística no paramétrica, sería interesante para que les quede muy claro cómo se generan este tipo de gráficos, pero son lindos porque te permiten como hacer una visualización o suavizan muchísimo cómo se ven los datos y entonces te permite como tratar de entender si estás enfrentando, qué tipo de gráfico estás enfrentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dijera que los datos aquí son normales, a lo mejor puede, ¿no? Que a lo mejor sí puedan cumplir ese grado de normalidad, nada más que está muy cercano a cero, ¿no?
el valor normal. Y tiene algunos extremos que me preocuparían, como son estas jorobitas que se ven hasta el final, que a lo mejor no me gustan. Y también pueden ver que entonces la cola derecha está más cargada que la cola izquierda, por ejemplo, ¿no? Este, bien. Ahora sí, ¿dudas hasta este punto? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este último gráfico. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, que es el gráfico de la regresión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que sabemos es que, vean esto, ¿qué gráfico tengo aquí? Tengo en el eje de las X, tengo la cantidad y en el eje de las Y tengo el costo medio. Y si ustedes ven esto en scatter plot, si alguien cursara una gráfica, vería que tiene esta idea de curva. Déjenme, me la llevo a la pizarra, muy rápida para que les ilustre qué es lo que significa esto. Me lo llevo a mi pizarra. Este es el gráfico que tengo, ¿no? Que es mi aproximación al costo medio. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado que pasara? Si esta industria tiene costos medios, o sea, si esta industria es de costos medios, a mí me hubiera gustado, bueno, si tuviera en la economía de escala, a mí me hubiera gustado que la gráfica hubiera sido así. ¿Para qué? Para que este punto de acá fuera la escala mínima eficiente. ¿Sí? Pero no, ¿qué es lo que estoy enfrentando? Lo que estoy enfrentando, si yo pasara por todos los puntitos, lo que vería es que más o menos lo que estoy enfrentando es una industria que más o menos se ve así. ¿Esto qué significa? Que las economías de escala, o sea, que en realidad la parte creciente de la curva a lo mejor está como por acá. Quiere decir que aquí todavía caben muchas empresas, ¿no? Es una curva así, porque parece básicamente como si fuera una gran U. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Es parte de las cosas que quiero hacer. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Y vamos a continuar la siguiente clase.